Hola, ¿qué tal? Soy la doctora María Guadalupe Miranda Novales, pediatra infectóloga. Estoy en la unidad de investigación en análisis y síntesis de la evidencia del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y voy a comentar con ustedes cuál es la importancia del uso adecuado de antibióticos en las dos entidades en las que más frecuentemente se utilizan en la atención primaria. Entonces vamos a puntualizar en esta sesión cuándo se deben usar antibióticos en las infecciones respiratorias agudas y en la gastroenteritis probablemente infecciosa. Como todos sabemos, las infecciones respiratorias agudas tienen una causa viral. En la mayor parte de los casos, en más del 80% de los mismos, no generan complicaciones graves y por tanto son autolimitadas y no deberíamos utilizar antibióticos. Sin embargo, vamos a comentar cuándo es que se considera que el paciente se va a beneficiar del uso de los mismos. Vamos a tratar en esta sesión 5 de las infecciones respiratorias agudas más frecuentes que son motivo de consulta y vamos a ver los tratamientos recomendados en todas las guías de práctica clínica y recientemente por la estrategia AWARE de la OMS, en la cual nos dice que hay antibióticos prioritarios que debemos utilizar para disminuir así el problema de la resistencia antimicrobiana. Entonces vamos a tratar sobre el resfriado común, la sinusitis aguda, puntualizar en otitis media aguda cuando es que sí se requerirían antibióticos, en faringitis aguda y en bronquitis. He resaltado esos dos, otitis media aguda y bronquitis, debido a que tienen algunas características en especial. Pero vamos a decir que para estas 5 entidades en general, en la mayoría de los casos, no se requiere utilizar un tratamiento antibacteriano. El resfriado común es de las infecciones más frecuentes que tenemos y por las cuales el paciente va a solicitar una consulta. Los síntomas, como todos sabemos, los estornudos, la rinorrea, congestión nasal, el dolor en la garganta, tos, lagrimeo y en pocas ocasiones fiebre, que es de bajo grado, es lo que nos hace pensar que el paciente está cursando con un resfriado común. En general, el paciente va a empezar a mejorar entre el quinto y el séptimo día, pero sin embargo, en algunos casos se puede prolongar hasta 10 a 14 días. Es autolimitado y no tenemos en la mayoría de los casos un número elevado de complicaciones. Por ello es que la recomendación únicamente es con un tratamiento sintomático para disminuir estas molestias y así el paciente pueda continuar con sus actividades normales. La tos, que tal vez es el síntoma que a veces preocupa un poco porque se prolonga, tampoco es indicativa, si esto sucede, de que existe una complicación bacteriana cuando se lleva más allá de una semana. En sinusitis aguda, igualmente es una infección causada por agentes virales y no se requieren antibióticos. Los síntomas van a durar hasta 4 semanas. Esto es porque la sinusitis habitualmente es una complicación de una infección viral, muy frecuentemente del catarro común que acabamos de mencionar, pero que también es autolimitada. Así, si tomamos en cuenta los síntomas que se tenían en el resfriado común de hasta 10 días y le sumamos las otras 2 semanas que puede tener la sinusitis aguda, pues nos puede dar un cuadro que se prolonga hasta un mes. Y si bien estos síntomas pueden ser un tanto molestos para el paciente, no significan que si tenemos una complicación que debemos tratar con antibióticos. La descarga nasal verde amarillenta, que es común sobre todo porque hay una gran cantidad de detritus, de células muertas y todo ese fenómeno inflamatorio que tenemos en la vía aérea y que empieza a desprenderse del epitelio, esta apariencia que toma tampoco significa que es una complicación bacteriana. Las bacterias en sí no producen una secreción amarillenta o verdosa y por tanto esto nos implica que necesariamente tenemos que usar un antibiótico. ¿Cuándo es que sí vamos a utilizar?
Si estos síntomas de la sinusitis aguda, que son descarga nasal, la obstrucción, la congestión todo el tiempo, el dolor facial o dental unilateral, y esa sensación de presión facial, cefalea y ocasionalmente tos, empiezan a prolongarse más allá de 10 días y no hay mejoría alguna a pesar del tratamiento sintomático, o bien una vez que el paciente había empezado a mejorar, los síntomas reinician y son más graves, entonces podríamos pensar que sí estamos ante una complicación y deberíamos recomendar el uso de un antibiótico para que estos síntomas puedan limitarse. ¿Cuáles son los tratamientos que se recomiendan? En general, como vamos a ver a lo largo de la charla, la mayoría de los antibióticos van a ser los mismos. Y esto es por el origen de los microorganismos que van a afectar nasofaringe y las zonas aledañas, que son desde luego los que colonizan estos sitios, ¿no?, habitualmente, principalmente el Streptococcus pneumoniae y con menor frecuencia Haemophilus no tipificable y Moraxella catarrhalis. Así, el tratamiento de primera elección para sinusitis aguda en adultos va a ser con amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas por vía oral, o bien amoxicilina en combinación con ácido clavulánico, 500 miligramos más 125 de ácido clavulánico, igualmente cada 8 horas por vía oral. En los niños, la dosis ponderal es de 80 a 90 miligramos por kilo por día. Utilizamos una dosis más elevada y más adelante vamos a comentar por qué. E igualmente sería en la combinación con ácido clavulánico con base a la dosis ponderal de amoxicilina. Recordemos que en niños la administración cada 8 o cada 12 horas depende de la presentación del fármaco que tendremos que corroborar. Para el tratamiento, la duración será únicamente de 5 días. Tradicionalmente estamos habituados a que dejamos los tratamientos de 7 a 10 días. Sin embargo, diferentes estudios han demostrado que un tratamiento corto de tan solo 5 días es más que suficiente para curar nuestra infección. En el caso de la otitis media aguda, la inflamación del oído, que se presenta sobre todo en niños, también es provocada por virus y no requieren antibióticos en la mayoría de los casos. Sin embargo, cuando el paciente tiene síntomas severos o bien tiene alguna condición de inmunocompromiso o es un niño menor de 2 años y tiene una otitis media aguda bilateral, es recomendable iniciar este tratamiento antibiótico. En los otros casos, cuando los niños tienen síntomas leves, son mayores de 2 años, y estos síntomas además se controlan únicamente con las medidas higiénicas y analgésicos, no será necesario utilizar un tratamiento con antibióticos. Como les había mencionado, y al igual que en la sinusitis, la etiología bacteriana en estos casos con mayor frecuencia está centrada en Streptococcus pneumoniae. Así, nuevamente la amoxicilina será nuestro tratamiento de elección. Las dosis altas de amoxicilina son efectivas para la mayoría de las cepas, incluso resistentes a penicilina de Streptococcus pneumoniae. Y es por eso que utilizamos una dosis más elevada ponderal en niños, que es de 80 a 90 miligramos por kilo por día. ¿Cuándo consideramos que los síntomas son graves o cómo identificamos a este paciente que requiere el antibiótico? Bueno, desde luego ya les mencionaba la otitis bilateral en menores de 2 años. Si los síntomas son con fiebre elevada y si el dolor que tiene persiste a pesar del uso de los analgésicos que vamos a utilizar para controlarlo, o bien, como comentábamos, el paciente tiene una condición de inmunocompromiso, llámese cáncer o está recibiendo algún otro tratamiento inmunosupresor de largo plazo, vamos a considerar iniciar tratamiento antimicrobiano, ya que es más difícil que la enfermedad se autolimite por sí sola. Los tratamientos en los adultos, igualmente, la amoxicilina por vía oral, 500 miligramos cada 8 horas, y en los niños en la dosis ponderal, que habíamos comentado, o bien, de segunda elección, la amoxicilina ácido clavulánico en combinación, igualmente para los niños, con ese tratamiento en la dosis ponderal con base a la amoxicilina. Al igual que para el tratamiento de la sinusitis aguda, el
va a ser únicamente de 5 días. No hay una mejor eficacia, o sea, no supera la eficacia si el tratamiento se prolonga, pero sí podemos encontrar un mayor número de efectos secundarios. Esto que habitualmente no consideramos es importante y no es despreciable cuando sumamos el número de pacientes que llegan a tener estos efectos, ya sea en respuesta alérgica o efectos gastrointestinales, o bien el impacto que va a tener sobre la microbiota normal cuando empiece a generar microorganismos que van a ser resistentes en un futuro a los antibióticos. Es por ello que en todos los casos los tratamientos no deberían durar más allá de 5 días. Otra entidad que es muy frecuente y que se ve en pacientes mayores va a ser la faringitis aguda. Esta tiene una etiología viral, es autolimitada, lo que la caracteriza desde luego es este dolor faríngeo, esta dificultad cuando está pasando el alimento y el dolor que se produce. Y vamos a tener aquí que distinguirla de la faringoamigdalitis bacteriana, que vamos a comentar ahorita cuál van a ser los parámetros que voy a tomar para distinguir una de otra. Aún así, en caso de faringoamigdalitis bacteriana, en los diferentes estudios se ha demostrado que cuando yo uso antibióticos comparado con no usarlos, solamente va a reducir el dolor durante un día. Entonces, tampoco es algo que va a denotar una verdadera diferencia. ¿Y qué es lo que pasa? Todas estas enfermedades, realmente el que las va a autolimitar es el hospedero, o sea, el paciente con su sistema inmune eficiente que limita estas infecciones. Las complicaciones más temidas de una faringoamigdalitis bacteriana producida por el Streptococcus pyogenes o Streptococcus morítico del grupo A es aquella que estaba relacionada con fiebre reumática y glomerulonefritis. Sin embargo, actualmente estas son muy raras y en México ya tiene muchos años en las cuales esta frecuencia de estas complicaciones es baja. Por lo tanto, no se considera que seamos un país donde hay localidades endémicas de estas complicaciones. Estos antibióticos se ve que tienen la mayor eficacia o el mayor beneficio en estas localidades endémicas, de las cuales nosotros afortunadamente ya no formamos parte. Pero bien, ¿cómo vamos a distinguir entre una infección viral y una infección bacteriana? Recordemos desde luego que el Streptococcus pyogenes no afecta a niños menores de 4 años habitualmente porque los receptores que se encuentran a nivel de la faringe no alcanzan a ser eficientes para que este Streptococcus se adhiera y se convierta en una bacteria patógena y virulenta. Así, entonces vamos a considerar esta infección, como les mencionaba, en niños más grandes, o sea, de 4 años hacia arriba, pero es mucho más frecuente en escolares. ¿Cómo voy a saber? Pues voy a ver los datos clínicos. Hace muchos años se desarrolló una escala denominada escala de Centor, en la cual para predecir una infección bacteriana se toman en cuenta 4 datos clínicos y si tiene la mayor parte de los datos, es decir, si están presentes arriba de 3 o los 4, pues yo voy a decir que ese paciente sí tiene esta infección, probablemente por esta bacteria. Sin embargo, en diferentes evaluaciones posteriores, ahora sí que se ha puesto en la realidad de que solamente puede identificar hasta un 50% de los casos, porque no es perfecta y muchos datos pues se van a compartir. Aún así puede usarse en la práctica si existe una fiebre mayor de 38. Si no hay tos, esto es muy importante, casi todos las infecciones virales cursan con tos. Aquí característicamente el paciente no tiene tos. Sin embargo, tiene una adenopatía cervical anterior que es dolorosa. Vemos en la revisión este exudado blanquecino cubriendo las amígdalas, entonces puedo decir que sí hay una infección bacteriana. Como les mencionaba, entre 3 y 4 puntos. En algunos lugares donde la fiebre reumática es endémica se recomienda el uso de antibióticos
pero en lugares de baja prevalencia, pues esto se recomienda reconsiderarlo debido a que se sabe que más de la mitad de los casos se van a curar sin este tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Igualmente, aquí desde luego no se trata de Streptococcus pneumoniae, se trata de Streptococcus pyogenes. Sin embargo, este es muy altamente sensible, a la amoxicilina. Entonces, en los casos en los que enfrento una faringoamigdalitis aguda, probablemente de etiología bacteriana por Streptococcus pyogenes, el tratamiento de elección va a ser la penicilina. Este microorganismo sigue siendo prácticamente en más del 90% sensible a la penicilina y por eso es mi tratamiento de elección. Se recomienda amoxicilina, al igual que en las otras entidades que vimos previamente, 500 miligramos por vía oral cada 8 horas, o bien fenoximetilpenicilina potásica, penicilina B, 500 miligramos, que equivalen a 800.000 unidades cada 6 horas por vía oral. Tratamientos de segunda elección, puedo utilizar una cefalosporina como cefalexina, 500 miligramos cada 8 horas, o bien para pacientes alérgicos puedo utilizar claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas. La duración del tratamiento es de 5 días. En aquellos lugares como nosotros donde tendríamos una baja prevalencia de fiebre reumática, y en estos sitios donde tienen elevada prevalencia, se utiliza hasta por 10 días y esto con la finalidad de limitar el número de portadores o la persistencia del microorganismo en la faringe. En niños utilizamos los mismos tratamientos en las dosis ponderales, para amoxicilina 80 a 90 miligramos kilo día por vía oral, la fenoximetilpenicilina a 10 a 15 miligramos kilodosis, que equivalen a 16.000 a 24.000 unidades internacionales en un intervalo de cada 6 a 8 horas. Y en segunda elección, cefalexina en 25 miligramos kilo por dosis cada 12 horas o bien claritromicina 7.5 miligramos kilo dosis cada 12 horas. La recomendación en los tiempos de tratamiento para niños y adultos es la misma, 5 días para lugares con baja prevalencia de fiebre reumática y en caso de que estuviéramos en un sitio donde tenemos elevada prevalencia, lo utilizaríamos durante 10 días. No es necesario hacer cultivos adicionales para ver si existe erradicación de este microorganismo en nuestros pacientes. Vamos a ver otra entidad que, como les mencionaba, tiene puntos importantes a considerar y es la bronquitis aguda. Esta infección también es de etiología viral, es autolimitada. Habitualmente la vemos con mucha mayor frecuencia en los adultos y la presentación clínica va a incluir la tos persistente y esto es lo que preocupa, porque el paciente va a estar tosiendo durante muchos días e incluso algunas semanas. Entonces aquí tenemos que ser muy acuciosos en el interrogatorio, en los factores de riesgo que pueda tener el paciente, ver si se acompaña o no de fiebre y si esta fiebre cambia a lo largo de los días de evolución, y el esputo verde amarillento que puede llegar a producirse con el paso de los días y que, como les mencionaba, se debe a los detritus de estas células muertas y material que se está eliminando junto con el moco, no indica que se requiera antibióticos y no indica sobreinfección bacteriana. Aquí lo más importante para el diagnóstico diferencial va a ser reconocer si mi paciente puede tener neumonía. ¿Por qué? Porque los síntomas son muy parecidos. Fiebre, tos y expectoración son los datos que inicialmente yo voy a encontrar en un paciente con neumonía y ahí desde luego lo que me va a dar la diferencia es esta exploración física que voy a hacer en todos los casos, siempre que tenga un padecimiento respiratorio, aunque esté ubicado en la parte superior del mismo. Debo explorar íntegramente al paciente. ¿Qué pasa con esta era de la resistencia en la cual estos patógenos han ido adquiriendo mecanismos en los cuales llegan a degradar la mayoría de los antibióticos?
¿Tengo que preocuparme para estas infecciones? Bueno, lo primero es que tengo que reconocer que las infecciones virales no requieren tratamiento específico, a excepción de la enfermedad causada por el virus influenza. Los patógenos en vías aéreas que son de etiología viral no requieren un tratamiento específico y por tanto no voy a preocuparme por ese lado, y sobre todo porque la mayoría de estas enfermedades son autolimitadas. ¿Qué pasa con estas bacterias que causan las infecciones? En primer lugar, vamos a reconocer que Streptococcus pneumoniae, como habíamos mencionado, que es el agente que se encuentra con mayor frecuencia, sí tiene una resistencia en nuestro país arriba del 20%, que es lo que se recomendaría para utilizar un fármaco diferente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que las penicilinas y sobre todo la amoxicilina en las dosis elevadas que hemos mencionado logran una buena actividad clínica contra Streptococcus pneumoniae, y tanto desde el punto de vista de la resolución de los síntomas como si yo hiciera estudios para ver si se logra eliminar este microorganismo, pues se va a inhibir a estas dosis porque supera en mucho lo que requiere el Streptococcus pneumoniae para inhibirse y lo que lo está marcando como resistente. Entonces, por ese lado, puedo estar tranquilo, no necesito un fármaco diferente. También tenemos que reconocer que después de la introducción de las vacunas conjugadas contra neumococo y contra Haemophilus influenza tipo B, vamos a tener otra parte de patógenos que son Haemophilus influenza no tipificable y Moraxella catarrhalis. Estos, a diferencia de Streptococcus pneumoniae, la resistencia que pueden tener es a través de la producción de beta-lactamasas, y estas beta-lactamasas se inhiben con ácido clavular. Por eso es que si yo tengo un paciente que hubiera tenido cuadros previos repetidos en los cuales ha recibido tratamiento con penicilina, amoxicilina, y no ha mejorado, debería considerar utilizar amoxicilina clavulanato. Por eso viene de segunda elección, para cubrir estos dos agentes. Así, con estas dosis elevadas que yo utilizo de amoxicilina para Streptococcus pneumoniae o bien amoxicilina clavulanato, cubriendo los otros dos agentes etiológicos que puedo encontrar en estas vías aéreas, debo estar confiada que mi tratamiento va a ser efectivo. El utilizar medicamentos de mayor espectro, lo único que me va a condicionar, pues, es la generación de resistencia, mayores efectos adversos y una modificación de la microbiota que normalmente tengo y que además, por competencia, es la que me ayuda a tratar las infecciones. En todas las guías de práctica clínica del mundo, y ahora en esta última revisión que hace la Organización Mundial de la Salud, la amoxicilina sigue siendo el tratamiento de primera elección y el recomendado por ser un fármaco que debe garantizar el acceso a todos estos pacientes. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me enfrento a un paciente que pudiera tener neumonía, que sería tal vez mi complicación más temida, o en la cual yo tendría que apuntar y dirigir todos mis esfuerzos de evitar? ¿Cómo voy a reconocerla? Recordemos el paciente con bronquitis que tenía tos y que tenía expectoración y que esta le había durado varias semanas, que pudiera haber o no tenido fiebre, pero que sin embargo sus síntomas no han mejorado y empieza a tener además una mayor frecuencia respiratoria, dificultad para respirar, hay disminución en la saturación de oxígeno, y yo en el momento que lo exploro encuentro estertores finos y además se refiere dolor torácico, pues inmediatamente yo estoy ante una complicación que es neumonía. Esto es lo que yo tengo que vigilar cuando la evolución de una infección respiratoria alta se salga de lo habitual, empiece a empeorar y tenga otro comportamiento diferente a la resolución que yo espero en estos 7 a 10 y cuando mucho 14 días. Así, con esta presentación clínica, pues inmediatamente tengo que hacer una consideración de mi diagnóstico como neumonía y debo decidir si mi paciente requiere o no tratamiento hospitalario o ambulatorio.
Aquí tenemos un paciente masculino que no está exento de factor de riesgo porque tiene, bien no es un paciente de edad avanzada, tiene un antecedente de diabetes mellitus tipo 2 en control y que hace 2 días, o sea, tiene una evolución muy corta, empieza con tos, expectoración, pero tiene además fiebre elevada con escalofríos y malestar general. Pues esto ya no es una simple bronquitis, como podría pensarlo. El malestar general y esta fiebre con escalofríos me está indicando que hay algo más. Al momento que va a la evaluación clínica, que es al tercer día, se revisa y además refiere que tiene dolor en el tórax derecho, disnea al esfuerzo al subir 2 pisos de escaleras. Entonces ahí yo me doy cuenta que al tener esta dificultad para oxigenar adecuadamente, ya existe una complicación probablemente. Entonces hago la evaluación inicial, indispensable ver los signos vitales, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la frecuencia respiratoria, que está en 20, que todavía estaría en rango para su edad, y la saturación de 92%, que me indica que aún su compromiso no es importante. Y en la exploración física yo integro un síndrome de condensación parailiar del lado derecho. Entonces tengo, después de ver esta exploración y los datos clínicos de mi paciente, una radiografía de tórax en donde veo esta imagen, que sería la imagen típica de una neumonía lobar con esta condensación parailiar derecha, y entonces lo que me quedaría decidir es si el tratamiento puede ser o no ambulatorio. Existe una escala muy práctica, CRB 65, tomada de CURB 65, en la cual yo voy a definir en simples datos clínicos como es si el paciente tiene algún estado de confusión, si la tensión arterial es normal, si mi saturación es menor del 92%, mi frecuencia respiratoria es más de 30, entonces voy a considerar que mi paciente pueda tener al menos un punto. Este paciente, que además es menor de 65 años, no tiene ningún dato de gravedad. Estos son los datos que se evalúan en el momento del ingreso o de la primera atención y que hacen considerar si el paciente debe tener atención inmediata hospitalaria para disminuir la mortalidad. En este caso, mi paciente puede recibir un tratamiento ambulatorio debido a que no tiene ningún dato de riesgo ni datos que lleven a pensar que puede tener un pronóstico y desenlace inadecuado. Así, tengo que identificar de manera oportuna el momento en el que el paciente pueda tener una complicación que en los casos de las infecciones de vía respiratoria superior pueden llegar a afectar el parénquima pulmonar o bien una bronquitis inicial, también tener este tipo de complicaciones. No son, desde luego, estas complicaciones no es algo que yo pueda decir que voy a evitar si doy antibióticos anticipadamente. Estas complicaciones se pueden presentar independientemente si yo uso inapropiadamente los antibióticos o no. Los antibióticos debo utilizarlos cuando tengo la certeza de que el paciente se va a beneficiar de ellos, pero no son de uso profiláctico para evitar este tipo de complicación. Entonces, recordemos siempre que en los casos de las infecciones respiratorias agudas, no debería utilizar un tratamiento antibiótico a menos que esté plenamente justificado. Y ahora vamos a pasar a revisar cuándo voy a utilizar los antibióticos en la gastroenteritis probablemente infecciosa. En primer lugar, vamos a definir lo que se considera la diarrea aguda. Sabemos que esta es la que tiene una duración de menos de 7 días, aquella que es prolongada entre 7 a 13 días, la diarrea persistente si dura entre 14 a 29 y la crónica 30 días o más. Desde luego que esta plática se enfoca en la diarrea aguda. En general, se considera que la diarrea es grave cuando hay más de 6 evacuaciones en 24 horas. Recordemos también
que la diarrea se define como la disminución en la consistencia de las evacuaciones o un aumento en el número de las mismas del patrón habitual que tiene un paciente. Hay factores de riesgo que tenemos que identificar o aquellos pacientes que por alguna condición pueden tener, además de una mayor cantidad de episodios diarreicos, una mayor probabilidad de complicaciones. Entonces, desde luego, los niños pequeños, los niños menores de 5 años, todavía en algunos países de muy bajos recursos, la diarrea es una de las principales causas de muerte. También la presentación en adultos mayores debe de ser vigilada de cerca porque prácticamente ellos pueden evolucionar rápidamente a una deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico. Aquellos individuos que tengan alteraciones de la acidez gástrica, ya sea por una condición natural o por el uso de antiácidos, también son más propensos a las infecciones debido a que esta protección que tiene el pH ácido no ocurre y los patógenos pueden propagarse y llegar al intestino. Desde luego, los pacientes que tienen inmunocompromiso, estos individuos que ya sea por recibir tratamientos para enfermedades como el cáncer o pacientes que viven con VIH o inmunodeficiencias congénitas o bien el uso de inmunosupresores por otras causas como las enfermedades autoinmunes, pues son más susceptibles de un cierto grupo de patógenos y que también deberíamos de tener en una consideración especial cuando presentan un episodio de diarrea. Hay algunos individuos que por exponerse, digamos los viajeros, se sabe, es ahora sí que muy común la denominada diarrea del viajero, que ocurre cuando una persona que vive en un país de altos recursos visita lugares de bajos recursos, y esto por el cambio de las condiciones higiénicas. Y esta enfermedad, que puede ser transmitida por los alimentos o el agua contaminada, pues se va a presentar con una mayor frecuencia en estas personas que visitan estos lugares. ¿Qué preocupación hay con relación a la resistencia antimicrobiana en los enteropatógenos? Pues el problema es que cada vez hay más resistencia, que se ha vuelto mucho más frecuente, sobre todo en países de bajos recursos como nosotros, y que se han identificado microorganismos que son multiresistentes, o sea que son resistentes al menos a 3 de los grupos de antibióticos que habitualmente se utilizan para su tratamiento. Entonces, esto ha dado diferentes alertas en las cuales sabemos que ya el tratamiento de los mismas no va a ser tan efectivo. Los CDC en sus reportes de resistencia reportan alertas y hacen alguna consideración especial a estos microorganismos que cada año están teniendo una mayor capacidad de resistencia. En este cuadro solamente se ejemplifica durante 2019 el número de casos que se reportaron por microorganismos resistentes, Clostridium difficile, que tuvo una buena cantidad de casos, pero como verán aquí también una mayor cantidad de defunciones. En el caso de las infecciones por enteropatógenos, existe una preocupación debido a la resistencia elevada que se está teniendo en diferentes países, sobre todo en aquellos de bajos recursos. Hay alertas por parte de la OMS y por parte de los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos debido a que se identifican microorganismos que son multiresistentes. Esto quiere decir que son resistentes a más de 3 grupos de antimicrobianos y con ello su tratamiento se vuelve muy complicado. En el año 2019, en este reporte de los CDC, se informan el número de infecciones por los microorganismos que son resistentes y además el número de defunciones asociadas. Clostridoides difficile es un patógeno que se presenta sobre todo a consecuencia de haber recibido tratamientos antimicrobianos con frecuencia o de muy amplio espectro. Y es un problema importante como causa de adquisición de diarrea en el hospital. Aquí vemos el número de casos, alrededor de 200,000, pero también vemos una gran cantidad de defunciones. Por eso es que está entre los microorganismos de mayor preocupación y que se debe vigilar.
En el caso de Campylobacter vemos un mayor número de casos, pero observamos que para este y para otros microorganismos como las salmonelas Typhi y no Typhi y Shigella, pues el número de defunciones son mucho menores. Para Salmonella no Typhi también tenemos una cantidad importante de casos, pero observamos igualmente que la cantidad de defunciones no se acerca ni por mucho a la cantidad de defunciones por Clostridioides difficile. Aún así, los enteropatógenos están en estos reportes de resistencia antimicrobiana como una prioridad para la investigación y para la vigilancia. ¿Qué podemos hacer o qué hacemos con estos casos de gastroenteritis aguda? La mayoría de los cuadros diarreicos agudos son autolimitados y no requieren del uso de antibióticos, al igual que las infecciones respiratorias. En los menores de 5 años, que es donde preocupa más, porque son los que tienen complicación de deshidratación, incluso desequilibrios hidroelectrolíticos que los llevan a la muerte, la mayoría de las infecciones son causadas por virus. Afortunadamente, gracias a la vacuna de rotavirus, estas infecciones han disminuido en número con gran importancia y hay pocas complicaciones. Sin embargo, ahora tenemos otros virus como Norwalk, astrovirus y sapovirus que se van a presentar en más del 80% de los casos. Cuando no utilizo adecuadamente el antibiótico y lo doy en un paciente que tiene una infección viral, pues lo único que va a aparecer es efectos adversos que pueden ser a corto o a mediano plazo. Los microorganismos que tenemos en el intestino, es el lugar de nuestro cuerpo donde existe una mayor cantidad de microbiota, en número y en diversidad de especies, pues va a ocasionar un aumento de la resistencia. Y además lo que se puede condicionar es una prolongación de la expresión del enteropatógeno, como en los casos de las salmonelas notifi y algunas E. coli. Entonces, es por ello que no debería utilizar antibióticos a menos que estén verdaderamente indicados. Entonces, recordemos que siempre lo más importante es evitar la deshidratación y los desequilibrios hidroelectrolíticos, que esta rehidratación debe ser prácticamente en todos los casos por vía oral en lo posible, porque es lo más inocuo, lo más rápido y lo de mayor beneficio para el paciente, que debo utilizar una solución de rehidratación de baja osmolaridad y que aún en niños que no tienen deshidratación, la solución debo utilizarla para prevenir la misma. ¿Cuándo sí voy a utilizar antibióticos? Desde luego hay indicaciones precisas. Si un paciente tiene disentería, y esto es evacuaciones con moco y con sangre, donde además hay fiebre y dolor abdominal cólico, sin duda se va a beneficiar de un tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque ahí la etiología más probable puede ser Shigella, Salmonella, Campylobacter o Yersinia. Y entonces el paciente sí va a limitar el número de días, el número de evacuaciones y desde luego se va a reducir la fiebre cuando yo inicio el antibiótico. También lo voy a utilizar en pacientes que se presentan con diarrea del viajero, pero en cuadros moderados y graves. En ocasiones esta diarrea puede ser leve, puedes tener menos de 6 evacuaciones al día, el paciente se siente mal 1 o 2 días, pero se limita. En ese caso, el paciente no requiere más que la hidratación. Sin embargo, si mi paciente pudiera tener un cuadro acompañado de fiebre o datos de respuesta inflamatoria sistémica o esta diarrea es muy profusa con más de 6 evacuaciones y abundante, sí estaría requerido un antimicrobiano. Y desde luego en aquellas poblaciones de riesgo que ya mencionamos, aquellos individuos mayores de 65 años y otras enfermedades que causen inmunocompromiso, voy a tener que utilizar, tal vez en la mayoría de los casos, un tratamiento antimicrobiano, pero además pues voy a requerir hacer estudios para la etiología de la diarrea. Estos estudios en general no serían necesarios. Si yo estoy ante un paciente sano, pues no voy a esperar al tener el resultado, e incluso si tuviera esta diarrea con moco y sangre y fiebre, lo que hago es que tomo la muestra para enviar el coprocultivo al laboratorio, inicio el tratamiento y espero este resultado. Este coprocultivo debería reportarme en un laboratorio donde se están haciendo las cosas de la manera que se recomienda solamente
crecimiento de Shigella o de Salmonella. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en el intestino existen gran cantidad de bacterias y que las heces no son estériles. Los otros patógenos que habíamos mencionado, como Campylobacter o Yersinia, no se cultivan en laboratorios de rutina, por lo tanto, un cultivo habitual no me podría dar un resultado positivo a estos. Sin embargo, si yo veo que me están reportando una Escherichia coli, de las cuales tengo diferentes variedades, como enterotoxigénica, enterohemorrágica, enteroinvasiva, enteropatógena, pero que sin embargo solamente así menciona crecimiento de coli, pues eso no es útil para decir que ese es el agente etiológico, porque en la mayor parte de mis muestras de heces tengo la presencia de Escherichia coli sin que se identifique el tipo, lo cual tampoco se hace en un laboratorio de rutina. Y en los pacientes que tienen inmunocompromiso, pues voy a tener que utilizar y solicitar otros medios de cultivo o tinciones para identificar otros microorganismos, por ejemplo, las coccidias en los pacientes que viven con VIH. Estos patógenos que no van a ser habituales en un paciente sano, pues voy a buscarlos y voy a vaya a dirigir un tratamiento específico que va a ser diferente. Este grupo sí requeriría de un laboratorio diferente y también de un abordaje diferente. Pero en la mayoría de los casos, pues no voy a enfrentarme a este tipo de pacientes en una consulta habitual. Más del 90% de mis pacientes van a ser sanos, van a tener un episodio de diarrea que se va a autolimitar. Y aquí tengo que tener cuidado. Pacientes que han estado hospitalizados previamente o que han recibido tratamientos antibióticos en más de una ocasión en los últimos 6 a 3 meses, o bien ya han tenido previamente un cuadro por Clostridioides difficile, es importante que yo identifique si tienen una recaída o un primer episodio. Y aquí voy a tener mucho cuidado porque los eventos son de leves hasta moderados y graves, pero incluso como vimos anteriormente, pueden estar asociados a una mayor mortalidad. Ahí debo identificar mi tipo de paciente y los riesgos que pueda tener para una complicación de un cuadro severo. ¿Qué voy a utilizar para el tratamiento? Este tal vez es uno de las entidades clínicas en las cuales el tratamiento de primera elección va a ser con una fluoroquinolona que es la ciprofloxacina. Recordemos que las quinolonas tienen efectos adversos importantes y que hay recomendaciones para no utilizarlas a menos que sean el tratamiento específico dirigido y el de mayor beneficio. Este es uno de los pocos casos en los que esto se cumple. Es el tratamiento más específico, el que tiene una mayor cobertura para los patógenos que yo estoy pensando, y que al utilizarlo, ahorita vamos a ver adelante, por un muy corto tiempo, el número de efectos adversos es muy poco probable y tanto en número como en severidad. Puedo utilizar como alternativa a citromicina, aquí dice de acuerdo a la epidemiología local, y vamos a ver ahora una tabla de los patógenos y qué es lo que tenemos como epidemiología local. En menores de 3 meses, el tratamiento es diferente. ¿Por qué? Porque incluso las salmonelas pueden dar lugar, las salmonelas notifi pueden dar lugar a infecciones sistémicas. Los tratamientos recomendados son con cefalosporinas de tercera generación intravenosos, o bien en niños más grandes que tengan alteraciones neurológicas, se recomienda este fármaco en esta administración y de manera diferente. Entonces ahí debo tener cuidado con mis pacientes de menor edad. Cuando no tienen estas condiciones, también puedo utilizar ya sea ciprofloxacina o puedo utilizar acitromicina. Aquí en este estudio que se llevó a cabo en México con una gran cantidad de pacientes que tenían una infección gastrointestinal aguda y cuyo objetivo principal era evaluar una sensibilidad a un fármaco diferente que era rifaximirina, pero encontramos el reporte de lo que sucede con los otros agentes antimicrobianos que tenemos disponibles o que se han usado habitualmente.
Aquí tenemos fosfomicina, cloranfenicol, ciprofloxacina, furazolidona, neomicina, trimetoprim, sulfamethoxazol y ampicilina. Hace muchos años, recordemos que en las guías de práctica clínica, tanto la ampicilina como el trimetoprim, sulfamethoxazol, estaban entre los primeros fármacos que se recomendaban de elección para los pacientes con diarrea aguda. Sin embargo, si volteamos a ver ya estos son los porcentajes de susceptibilidad en los diferentes microorganismos que son las E. coli, enteropatógena, enterotoxigénica, enterohemorrágica, Shigella, Salmonella, como habíamos comentado, Yersinia y Campylobacter, vamos a ver que las sensibilidades pues ya son muy variables y que únicamente aquí sería buena en trimetoprim para Salmonella, pero sin embargo todos los demás tienen una resistencia ya elevada, lo que nos diría que no sería recomendable utilizarlo. Enfurazolidona es otro fármaco que también se utilizó, si bien tenemos porcentajes un poquito de actividad mayor, pues ya tenemos porcentajes variables y sobre todo en Shigella, que sería una de nuestros objetivos a cubrir, o salmonelas, pues ya tenemos resistencias arriba del 20%, por lo cual no sería una recomendación. Entonces volteamos a ver el ciprofloxacina y vemos que en general exceptuando para estas dos, E. coli, enteropatógena y toxigénica, que de hecho para estas no se usaría un tratamiento antimicrobiano, podemos ver que nuestras sensibilidades son mayores. Entonces sería eso lo que apoyaría este fármaco de elección. Volteamos a ver aquí lo que se refiere a Campylobacter. Entonces yo veo que aquí la resistencia sí es elevada, o sea que tan solo el 30% son susceptibles y eso tendría que tomar en cuenta si yo inicio el tratamiento con ciprofloxacina y de repente mi paciente no tiene el resultado esperado o está teniendo una evolución diferente a la curación. Los tratamientos para las diarreas agudas son cortos, son muy cortos, no es necesario prolongarlos, entre 3 y 4 días, de acuerdo al fármaco que yo está eligiendo. Como les comentaba, ciprofloxacina es de primera elección. Aquí tenemos la dosis de 500 miligramos cada 12 horas por 3 días o para dosis ponderal para menores, 15 miligramos kilo por dosis cada 12 horas. Es suficiente para inhibir estos patógenos y mejorar la condición de este paciente. En cuanto a cipromicina, las dosis serían el primer día 500 miligramos y después del día 2 a 4, 250 miligramos cada 24 horas. En niños desde el primer día se utiliza 10 miligramos por kilo por dosis cada 24 horas, se da por 4 días. Otras alternativas de tratamiento pudieran ser cefixima en 400 miligramos cada 24 horas o 10 miligramos kilodosis cada 24, 3 días, o bien ceftriaxona, que comentamos era para pacientes menores de 3 meses o pacientes con afección sistémica, fiebre muy elevada o datos neurológicos, sobre todo estos que se presentan en niños, y la vamos a utilizar en 1 gramo IV o IM cada 24 horas y el paciente ya tiene un peso o talla o ya edad de adulto, ya para adulto, adolescentes y adultos jóvenes durante 3 días y 80 miligramos por kilo por dosis cada 24 horas. Estas recomendaciones también vienen en la guía de uso de antimicrobianos de la OMS y de la iniciativa AWARE. Aquí tenemos un ejemplo de un caso clínico. Vamos a decir que es una paciente que sí tiene factores de riesgo. ¿Por qué? Porque es mayor, tiene 75 años, tiene hipertensión arterial y está en hemodiálisis debido a que tiene enfermedad renal terminal. Dice que hace una semana inicia con evacuaciones disminuidas de consistencia, Bristol 5 de 3 o 4 al día. Va con su médico y le otorga tratamiento empírico con ciprofloxacina, 500 miligramos vía oral cada 12 horas, pero no tiene mejoría. Regresa y ya acude a consulta, ahora tiene fiebre que no había tenido, tiene distensión abdominal,
tiene diarrea, o sea, sigue con la diarrea, que ahora son Bristol 6-7, pero además el número es de 5 al día. Entonces, ¿qué es lo que falla aquí cuando yo decido iniciar mi tratamiento empírico? Aquí no se menciona que tenga una fiebre o que haya tenido un antecedente de haber recibido tratamientos previos o episodios de diarrea previos, que ante un paciente con factores de riesgo yo debería preguntar. Sé que va a hemodiálisis y entonces está acudiendo frecuentemente al hospital y entonces hago un estudio, aquí sí hago un estudio dirigido para toxinas de clostridioides que me están reportando positivo. Entonces, esta paciente, en vez de tener un beneficio con el tratamiento antimicrobiano que podía haber servido tal vez para la mayoría de mis pacientes, pues no va a ser así. Y lo que me interesaría es saber si estuvo hospitalizada previamente, si tuvo esta hospitalización al menos por 3 días, si recientemente había recibido antimicrobianos de amplio espectro o varios cursos de antimicrobianos en los últimos meses, o bien también si previamente había tenido episodios previos de clostridioides difícil. Entonces, si yo no hago un buen interrogatorio y en general tomo mi cuadro de recomendaciones de antibióticos y digo, es que es una paciente de mayor edad, es una paciente que tiene factores de riesgo, es una paciente que está frecuentemente yendo a hospital y le inicio ciprofloxacina con la intención de que eso la pueda mejorar, pues voy a tomar la decisión equivocada y solo va a contribuir a que este clostridioides, que posiblemente sea la causa inicial, empeore y pueda llevarla a una complicación aún más grave. El tratamiento de clostridioides en primera instancia es que no reciba tratamiento antibiótico si los cuadros son moderados o graves. Tengo algunas alternativas como metronidazol o vancomicina vía oral. Pero estos tratamientos pues son diferentes y no es lo que yo consideraría como tratamientos empíricos para pacientes en general con gastroenteritis probablemente infecciosa o enfermedad diarreica aguda. Así, la evolución del paciente me puede dar la solución a lo que yo tengo de un tratamiento que no estoy indicando adecuadamente al inicio, pero que tampoco debería de tomarme tanto tiempo hacer este interrogatorio y entonces recomendar la medida más adecuada para mi paciente. Recordemos entonces que los tratamientos antimicrobianos no son inocuos. Todos van a tener efectos colaterales. La importancia de los mismos pues se va a reconocer ahora gracias a esta iniciativa del control de la resistencia antimicrobiana y en esta cantidad de microorganismos que están rebasando nuestra capacidad de tratamiento y de antibióticos efectivos. Pero hay muchas otras complicaciones para los pacientes, estas molestias gastrointestinales, estas reacciones de hipersensibilidad a corto y largo plazo que generalmente omito, no evalúo y no considero antes de utilizar un tratamiento antimicrobiano. Entonces, así como la OMS y la OPS nos recomiendan, los antibióticos son medicamentos que debo utilizar con cuidado. Muchas gracias por su atención.